Hebreos 11, del 8 al 12. Estoy leyendo para ustedes. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, e incontables como la arena a la orilla del mar. Leímos Hebreos 11, 8 al 12 de la Nueva Versión Internacional. Hay aquí varias cosas que vale la pena detenernos a destacar en el pasaje. Como leímos en las semanas anteriores, esto es una narrativa de los hombres de fe con los que Dios trató, y es una descripción de los actos de fe en los cuales ellos fueron enseñados a depender de Dios en circunstancias en las cuales no había nada más de qué echar mano, sino solamente su fe en un Dios vivo, en un Dios fiel que estaba tratando con ellos. Hemos oído la historia de este capítulo 11 de Hebreos, en donde comienza describiéndonos lo que sucedió con los antiguos, así los llama, y se refiere a los antiguos para hablar de los que fueron antes de los patriarcas que conocemos como los fundadores de la nación de Israel. Antes de ellos, entonces habla de Abel, y habla de Enoc, y habla de Noé. Hasta ahí hemos llegado. Y ahora comenzamos en un nuevo momento en esta historia, en donde nos guía al gran padre de la patria, que estamos hablando, el fundador de la nación escogida por Dios, que es, por supuesto, Abraham. Ahora, es interesante que cuando comenzamos la lectura en el versículo 8, el pasaje de Hebreos capítulo 11 se refiere a el padre de la nación hebrea, como Abraham, no como Abram. Recuerden que quien cambió el nombre a que fue llamado por Dios de entre su pueblo, quien cambió el nombre de este hombre es Dios. Dios cambia el nombre de a través de un trato en el cual Dios cumple promesas que ha hecho para constituir a este hombre en el padre fundador de una nación, de la cual Dios ha explicado, ha descrito que será numerosa como la arena en el mar o como las estrellas en el cielo. Así que Dios le ha ofrecido a este hombre algo, y eso cambia su vida, eso cambia la vida de este hombre. Deja de ser lo que y quien había sido, y se convierte en el hombre que tiene un llamado y un trato, un pacto con Dios. Así que
Cuando comenzamos leyendo el capítulo 11 en el versículo 8, debemos registrar que no se refiere a Abraham, el caldeo, que se encontraba ajeno a Dios, hundido en una religiosidad pagana, idolátrica, y que no tenía absolutamente ninguna relación cultural, ideológica, mental, religiosa, de quién era este Dios que lo estaba llamando. Pero esto cambia cuando Dios lo llama y cuando le da un nombre con una promesa de constituirlo a él en padre de una nación y le da descendencia. Esto nos introduce a un gran tema en la Biblia y a un gran tema, por supuesto, que rebasa el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos y que es el tema del pacto con Dios. Hebreos 11:8 está hablando de aquel hombre que fue objeto de la gracia de Dios. Lo afirma al establecer el punto de partida de este trato con el Dios soberano de la Biblia, porque dice, por la fe Abraham, y luego agrega, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Es interesante porque este hombre inició una relación. No fue él quien tomó la iniciativa, fue Dios quien lo llamó, pero este hombre estableció, reconociendo que el llamado era efectivo, y lo reconoció con obediencia. La fe en este caso, en el caso particular de Abraham, la fe es un acto de obediencia al seguir el llamado que Dios le hace. Así que está afirmándose que este hombre creyó en Dios sin conocerlo. Obedeció a Dios al seguir la orden de salir de su casa e ir a una tierra extraña a la suya, y lo obedeció sin saber a dónde iba. Esto es significativo en materia de fe, porque esto nos ilustra y nos lleva a pensar en las implicaciones de una fe por medio de la cual nos relacionamos con Dios por la iniciativa de Dios para responder un llamado de Dios para ir a donde eventualmente nosotros no tenemos idea de cuál es nuestro destino. Suena incierto, pero eso es la fe. Es un acto de rendición en obediencia para hacer algo cuyos alcances últimos tal vez no tengamos claros. Así que cuando Hebreos 11:8 nos está exponiendo el cuadro de Abraham, y lo introduce así con el nombre de su trato con Dios, el nombre que recibe a través de la promesa de Dios, Abraham, y lo ratifica como el llamado por Dios, el hombre elegido y llamado por Dios para recibir una herencia que no conocía de un Dios con el cual jamás antes había tratado. Se trata de
establecer el referente de lo que sucede cuando alguien experimenta este tipo de vínculo caracterizado por la fe, en tanto que es un don recibido para creer y particularmente centrado, fundado, sustentado en Dios y no en nosotros mismos. ¿Cuál era el futuro de Abraham en la casa de su padre? La Biblia nos dice que tenía hermanos. ¿Cuál era la expectativa de Abraham al permanecer allí? Pero Abraham es un hombre que obedece el llamado, se va a donde Dios lo lleva, determina seguir el llamado de Dios. Y este es el referente de la fe de Abraham. Lo que es memorable en el pasaje que leemos en Hebreos capítulo 11, cuando nos menciona Abraham, lo que es memorable es precisamente que creyó y obedeció. Siguió la instrucción de Dios. Fundó toda su certidumbre en el ofrecimiento que Dios le hizo. Creyó la promesa. Así que cuando Abraham cree, ¿qué es lo que cree Abraham? ¿Cree en la tierra que le está siendo ofrecida? ¿Cree acaso en el futuro promisorio que se le ha hecho? ¿Cree acaso en la promesa de una descendencia? ¿O en realidad lo que debemos reconocer aquí es que antes de creer en todo eso, como el estímulo, como el resorte que lo empuja a ir a donde le es incierto, finalmente lo que Abraham cree es en este Dios, en el carácter de este Dios, en la naturaleza de este Dios, en los atributos de este que es el Dios que lo está llamando. Esto nos lleva a reflexionar y a fundamentar nuestra fe. Nuestra fe no puede ni debe de estar motivada, ni alimentada, ni inspirada, ni nutrida en el fin último que estamos tratando de alcanzar. Nuestra fe no está en la salvación que algún día recibiremos. Nuestra fe no está en que nunca nos enfermaremos. Nuestra fe no está en que nunca padeceremos necesidad. Nuestra fe no está en que nunca pasaremos incertidumbres. Nuestra fe está en Dios. Así que iremos y haremos aquello que Dios nos lleve a hacer bajo este código de relación que es la fe que nos vincula no a las cosas que queremos conseguir, bajo este código de fe que nos vincula de manera indisoluble no a nuestras metas y logros anhelados que pretendemos alcanzar de una o de otra manera, sino bajo este código de fe que es un vínculo indisoluble que nos relaciona con Dios, con el Dios que es Señor, porque finalmente es Dios quien nos llama, finalmente es Dios quien ejerce la potestad de guiar hacia dónde caminamos. No nos interesa lo que finalmente podamos conseguir allá a donde nos está llevando, nos interesa el trato con Dios. Esto es importante, lo podemos registrar en este episodio que está viviendo Abraham. El fundamento, el sustento de la fe de Abraham
no es la herencia de una tierra que Dios le ha prometido, sino Dios mismo, el Dios que lo llama, el Dios que le ha hecho una propuesta que va a cambiar su vida. Estamos hablando de Hebreos 11:8 en el versículo 8, en donde podemos encontrar esta particularidad en cuanto a la fe de Abraham que se traduce en obediencia. Es hacer lo que Dios le dijo, no porque le interese tener lo que Dios ofreció, sino porque le interesa tratar con Dios, la relación con Dios. Ahora pasamos al versículo 9. El versículo 9 dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Ahora bien, aquí tenemos el acto de obediencia que antecede a la expectativa de lo que sucederá finalmente. Abraham está obedeciendo y está dispuesto a vivir el proceso. Esto que acabamos de leer en el versículo 9, donde dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida. Nos habla de un proceso que duró décadas, hermanos. Nos habla de un proceso largo, arduo, complejo. Es interesante de pronto mirar un poco hacia la realidad que están viviendo algunos connacionales nuestros fuera de nuestro país y advertir que en la experiencia de ellos hay dolor, hay sufrimiento, hay carencia, hay privaciones. Uno puede mirar a la familia que tiene fuera de México y pensar lo bien que le está yendo con los dólares que están ganando, o los euros, o lo que sea. Y cuando uno platica con ellos, la historia que uno escucha es diferente, porque le cuentan a uno de lo que implica adaptarse a la realidad de ser extranjero, peregrinando en una tierra que no es la suya, adaptándose a comidas que no son sus alimentos habituales, relacionándose con gente y con formas de trato y con estilos de trabajo y de vida que son completamente ajenos a los suyos. En realidad algunos van a superarlo, otros no. Algunos van a vivir sufriendo con la añoranza en su corazón de algún día volver y ser parte de lo que tenían en casa. Así que es muy revelador leer aquí la manera en que nos describe el pasaje de Hebreos 11:9, cómo Abraham lo vivió. Dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida. Radicarse como extranjero, hermanos, es ser un residente, es ser alguien que pudiera ser interpretado o entendido permanentemente como alguien que viene a invadir, como un intruso, como alguien extraño, como alguien ajeno, un extranjero, alguien que no pertenece aquí. Pero esa era la tierra prometida, era la tierra de la promisión. Seguramente muchos de nosotros hemos vivido lo que significa una experiencia como esta, particularmente cuando te toca llegar a un puesto de trabajo
en donde no conoces a nadie y experimentas una incertidumbre muy grande de con quién estás tratando, de qué futuro te espera en esta nueva etapa de laborar. ¿Cuál es la manera en que aquí se hacen las cosas? Y uno puede haber leído un reglamento muy minucioso y muy extenso, y cuando llega a un lugar resulta que las cosas se hacen de una manera diferente. Y eso es un aprendizaje, eso es un proceso arduo, complejo, que se llama adaptación al cambio. Y adaptarse finalmente es la única vía de la supervivencia. Tratar de sobrevivir a los ajustes que esto implica. Y esto no llevó solamente la historia de Abraham, hermanos. El pasaje es muy claro, nos dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob. 3 generaciones vivieron eso. 3 generaciones caminaron pisando un suelo que les había sido prometido sin sentir lo suyo, sin saber lo suyo, sin tomar posesión de ello. Solamente fueron peregrinos. Esto es nuestro, pero no puedo decirlo. Esto es nuestro, pero no puedo adjudicármelo. Esto es nuestro, solamente puedo disfrutarlo mientras pase por allí. No puedo realmente poseerlo. La razón es que no ha llegado el momento. Yo estoy aquí no porque esto es nuestro, yo estoy aquí porque estoy obedeciendo el llamado de Dios. Tal vez me va a tocar ver cuando eso suceda, tal vez no me va a tocar verlo. Y nos lo dice el pasaje, versículo 10. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos. La ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Una promesa es una promesa mientras no se cumple, es una ciudad de cimientos sólidos a la cual esperamos llegar. Todos abrazamos promesas de la palabra. Las anhelamos. Clamamos por verlas cumplidas en nuestras vidas. Y eso puede tomar tiempo. Puede tomar toda una vida. Puede representar la inversión de más de una generación, con el anhelo y la expectativa puesta en Dios de que algún día eso se cumplirá. No importa lo que tarde, cuando hemos aprendido a confiar. Sabemos que lo que esperamos es sólido. Lo que le da solidez a una promesa no es la certidumbre o la fortaleza de nuestra fe. Lo que le da solidez a una promesa es el carácter de Dios. El Dios que hizo la promesa es fiel, Él la va a cumplir. Nosotros podemos estar confiados y nuestra esperanza puede permanecer inamovible. Podemos permanecer serenos cuando las cosas son complejas. Pero la razón de poderlo hacer no es la grandeza de nuestra fe, sino el carácter de Dios. Dios es fiel. Dios cumplirá lo que ha prometido. Ellos esperaban la ciudad de cimientos sólidos en una tierra en la cual todo era yermo, desierto para donde quiera que voltearan a ver. No parecía haber nada. No parecía haber nada prometedor. Y allí fueron, allí habitaron, allí se adaptaron, allí se acostumbraron, allí echaron raíces y permanecieron. Fueron nómadas de un lugar a otro, peregrinando hasta ver cumplida la promesa, y eso tardó más de 3 generaciones.
Jacob fue a Egipto, hermanos, a ver a su hijo José antes de morir. ¿Es cierto? ¿Lo recuerdan? Así que recordemos esta historia, hermanos, y pensemos en aquellas cosas que nosotros anhelamos ver cumplidas en nuestra Biblia, en nuestra vida. Comparémosla con nuestras Biblias, comparémosla con lo que está escrito en la palabra. Pensemos en la certidumbre que albergamos en nuestro corazón acerca de qué es lo que Dios ha prometido que hará en nuestra vida y cuánto podemos estar confiados acerca de lo que Dios ha prometido que hará en nuestra vida. Hay un aprendizaje aquí acerca del trato de Dios como un acto de fe al cual hemos sido llamados y en el cual pudiera suceder que lo que hemos estado anhelando ver cumplido no nos toque verlo cumplido a nosotros necesariamente. Hay un programa de televisión que me gustaba ver, hace tiempo que no lo veo. Creo que la cadena televisora que lo transmitía lo descontinuó y no sé si volverán a ponerlo, en fin. El programa se trata de una empresa que se dedica a hacer restauración de autos que están en condiciones muy dañadas. Es un reality show cuyo principal propósito es mostrar cómo personas son sorprendidas por amigos o familiares que quieren darles una caricia en el corazón y se convierten en cómplices de esta empresa, de esta organización, que puede tomar un auto que está casi en cascarón, totalmente oxidado en el abandono, y puede convertirlo en un auto de colección, totalmente transformado, con piezas originales, con un motor nuevo, con todas sus características de lujo, las vistas, los biseles, los asientos, todo absolutamente renovado. Me impresionaba ver overhauling en la televisión porque algún día soñé que overhauling me sorprendiera de esa manera. Bueno, no ha pasado todavía, no quiero perder la fe. Pero ni siquiera sé si vale la pena tener una fe como esa. Yo no puedo creer en la naturaleza de overhauling y en el carácter de overhauling, que parecen ser buenazos en lo que hacen. Es admirable e impresionante lo que hacen, pero no son personas confiables con quienes yo tenga un trato que vincule mi vida a la vida de ellos. Es diferente mi trato con Dios. Yo sé que lo que he confiado y aquello en lo cual yo he descansado acerca de las promesas de Dios son fieles porque Dios es el garante de lo que ha prometido que hará. No importa cuánto tiempo tarde en que eso suceda. Él lo hará porque Dios es fiel. Y todo lo que la palabra de Dios me enseña y todo lo que he leído en las Escrituras acerca de estos hombres que confiaron, que creyeron en Dios, y todo lo que leo en Hebreos 11 acerca del heroísmo de la fe de estos hombres como Abel, como Enoc, como Noé y ahora como Abraham, los patriarcas, los que fueron antes de los patriarcas y ahora los patriarcas entre los cuales están incluidos, por supuesto, Abraham como el padre de la nación, Isaac su hijo único, primogénito de su esposa, y Jacob su descendiente, el padre de las 12 tribus de Israel, los patriarcas de la nación. Pero ellos creyeron en Dios. No es una fe que los hace superhombres, sino que nos revela que fueron realmente hombres sumamente semejantes a nosotros, comunes.
cuya única virtud fue haber experimentado una fe que vinculó sus vidas a Dios, los hizo dependientes completamente de Dios. Hermanos, aquí el escritor a los Hebreos nos introduce a lo que es el proceso de aprender a depender de Dios. Es un poco como estar suspendido en el vacío. Es como el salmista lo expone, dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es como estar suspendido por Dios de una manera que no temo caer. Sé que Dios me sostendrá. Sé que las cuerdas con las cuales Dios me sostendrá son lo suficientemente fuertes y resistentes como para que yo no tenga que estar atemorizado o angustiado. En alguna ocasión, el barco Logos vino de visita a México y es un barco misionero que está viajando por todo el mundo. Hay ya un segundo barco porque el primero ya desapareció, pero hubo un nuevo que lo reemplazó. Y en este barco toda la tripulación está destinada a cumplir algún ministerio yendo de puerto en puerto para llevar a cabo una labor de testimonio a donde quiera que lleguen. A bordo del barco hay una librería flotante, la más grande del mundo, y cuando llega a un puerto este barco se abre para que la gente pueda visitarlo y pueda comprar libros allí, etc. Pero lo interesante es que cuando el barco está en un puerto hay diferentes eventos y entre ellos hay conferencias para pastores y nosotros asistimos a alguna de estas conferencias a bordo. Y algunos de los voluntarios que estaban a bordo de este barco en aquella ocasión dieron su testimonio para quienes estábamos en esta conferencia. Y yo recuerdo muy claramente el testimonio de un joven que nos compartía que para él estar a bordo de este barco cumpliendo una misión voluntaria por 2 años, era un chico mexicano y estaba platicándonos de qué manera había experimentado esto. Nos dijo, lo que sucede con uno cuando aborda este barco y se enrola para cumplir un llamado por 2 años de ministerio voluntariamente es que uno viene aquí a aprender cómo depender total y absolutamente de Dios. Y a lo largo del tiempo en el que uno está a bordo, uno va experimentando cómo todas las cuerdas que uno tenía como fuentes de certidumbre van desapareciendo. Llega un momento en el cual ya no tienes más cuerdas de las cuales te puedes asir para mantenerte seguro. Y solamente te queda Dios. Y descubres que Dios es poderoso para sostenerte. Cuando todo lo demás ya no está y ya no puedes descansar en ello. Así que mi más grande aprendizaje, compartía él, es esto: saber que sí es posible depender completamente de Dios. Esa es la experiencia de vivir por fe. Hay cosas que nos ayudan a no vivir por fe. Hay cosas que nos animan a no vivir por fe. Por ejemplo, los momentos de prosperidad en los cuales las cosas están marchando bien, hay buenos negocios, eso nos ayuda a no depender de Dios. No necesitamos de Dios cuando todo nos sale bien a nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas.
Otro momento idóneo para no depender de Dios y no necesitar creer es cuando estamos sanos y fuertes, enteros y totalmente aptos, capaces de desempeñarnos en cualquier esfuerzo. Tenemos la resistencia necesaria para dar la talla en cualquier prueba. No necesito a Dios. Soy fuerte, soy sano. ¿Qué lección tan grande nos está dejando la pandemia en estos tiempos en los cuales gente sana de pronto no lo está? Porque una amenaza inesperada ha venido a sorprendernos y a decirnos: tu fortaleza era mucho más frágil de lo que tú imaginabas. Fundamentamos nuestra certidumbre en un catálogo de cosas, hermanos. Volteamos a ver a nuestro alrededor y decimos: ¿cómo me he llenado de cosas? Qué cómodo vivo. Y mientras estamos disfrutando y mirando, regodeándonos en lo que nos rodea y en todo lo que tenemos, comenzamos a hacer una especie de lista, no de lo que ya tenemos, sino de lo que quisiéramos tener. Y entonces comenzamos a contar: me gustaría tener a lo mejor una televisión más grande, una pantalla más moderna que la que tengo. Me gustaría tener otro carro porque el que tengo, me gustaría tener... Y así vamos haciendo una listita de cosas, y en las cosas que vamos enlistando no está mostrada nuestra fe, está mostrada nuestra suficiencia. Todo eso es una especie de desaliento para depender totalmente de Dios. Constantemente nuestras experiencias nos llevan a convencernos de que no necesitamos depender totalmente de Dios, mientras nosotros podemos resolvernos por nosotros mismos todas las cosas. A veces realidades adversas nos muestran que tenemos que finalmente aprender a depender totalmente de Dios. No hay un detalle bíblico que lo revele. Yo personalmente tengo esta persuasión interior. Es una manera en la que yo leo, puede estar equivocado, lo reconozco, pero lo voy a compartir con ustedes. Yo creo que Dios llamó a un hombre cuyas posibilidades estaban agotadas en Ur de los Caldeos. Abraham no recibiría nada. Todo quedaría en una bendición que su padre le daría a su hermano mayor. Y si él permanecía allí, lo que recibiría sería tal vez migajas de lo que su hermano quisiera darle. Él tendría que buscar la manera de crecer por sí mismo. Y no iba a ser fácil. Dios llama a un hombre en quiebra. Yo no sé si tú has experimentado lo que es estar en quiebra. Estar en quiebra significa no tener de qué echar mano. En cualquier terreno. Estar en quiebra significa carecer de recursos y aún encima de ello estar ahorcado. No solamente no tengo, debo. Es una experiencia desagradable, agobiante, es angustiante. La fe siempre será una escuela que nos llevará al aprendizaje de una total y completa dependencia de Dios, aun cuando tengas dinero en la bolsa. Aprendizaje de una total y completa dependencia de Dios, aun cuando tengas un buen trabajo. Una total y completa dependencia de Dios, aun cuando te sientas sano y fuerte. Una total y completa dependencia de Dios, aun cuando tengas tranquilidad y bienestar, confort. Siempre he estado convencido de que
La prueba mayor de Job, el hombre más probado en la historia de la humanidad, el hombre que lo perdió todo y a quien Dios le permitió experimentar la completa condición de ruina y pérdida, el duelo absoluto. Lo único que no perdió fue la vida. Creo que la prueba mayor que Job experimentó no fue haberlo perdido todo. Sí nos parece que fue una pérdida terrible. Es posible que antes ustedes me han escuchado compartir esto. Creo firmemente que la prueba mayor para Job fue haber confiado y descansado en Dios cuando lo tenía todo. Porque es cuando somos tentados para olvidarnos de Dios, para no pensar en Él. Así que aquí el escritor a los Hebreos nos está introduciendo a lo que es el proceso de aprender a depender de Dios. Es un poco como ser suspendido en el vacío. No contar con nada más que nos sostenga. En buena teología, a eso se le llama gracia. Dependemos de la gracia con la que Dios ha determinado tratar con nosotros. La gracia aplica en nuestra incapacidad. La gracia aplica en nuestra torpeza. La gracia aplica en nuestro error. La gracia aplica en nuestra habilidad para fallar. La gracia aplica en nuestra carencia. La gracia aplica en nuestro vacío. La gracia aplica en nuestro hueco. La gracia aplica en nuestra imposibilidad, en nuestra limitación, en nuestra vulnerabilidad, en nuestra fragilidad. En nuestros límites aplica la gracia. Pero la gracia, hermanos, es el estilo del trato de Dios con aquellos a los que llama. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos en la escuela de la fe. Que a partir de la gracia es como nosotros incluso podemos comenzar a creer de una manera significativa, que transforme, que influya, que determine nuestro estilo de vida. Estamos hablando de la manera en que somos guiados a confiar y centrar nuestra total certidumbre y esperanza no en lo que nosotros hemos sido, no en lo que nosotros somos, ni en lo que nosotros seríamos capaces de ser, sino en lo que Dios ha sido, en lo que Dios es y en lo que Dios seguirá siendo. Él no cambia. Esto nos lleva a reconocer y confesar, declarar con nuestra boca su acción en nuestra vida, no solo en el presente e inmediato, sino en el pasado remoto. ¿Cómo ha tratado Dios conmigo antes de hoy? ¿Cómo ha tratado Dios conmigo a lo largo de mi vida? Cuando las puertas se me han cerrado y me he sentido en agonía, en un estado de quiebra, en donde tengo miedo e incertidumbre de llegar a mi casa y decirle a mi esposa, me corrieron, lo perdí todo, ya no tengo nada, no sé qué voy a hacer. Es aprender a depender de Dios en las circunstancias extremas en las cuales yo no tengo la capacidad de mirarme a mí mismo como un superhéroe, como me ven las personas que confían en mí como mis hijos.
sino como un hombre que no tiene de qué echar mano y lo único que puede hacer es clamar, clamar, clamar por la misericordia de Dios, invocar a Dios y pedir socorro en medio del foso oscuro, anegado, que está elevando su nivel y yo estoy sintiendo que el agua está llegando al cuello, y en medio de la agonía, de la desesperación, grito por socorro de Dios. ¿A qué me ha llamado Dios? ¿Cuál es la vigencia de su llamado y por cuánto aplica esta forma de trato a la que Él me introdujo? ¿Cuál es su propósito al tratar conmigo? ¿Qué es lo que le interesa a Dios de mí? ¿Qué es lo que significa este trato en mi vida? ¿Qué ajustes, qué procesos tengo que vivir? ¿Para qué tengo que estar listo, dispuesto? Eso es depender de Dios. Y por supuesto, ¿cómo determina esto? ¿Quién soy yo para Dios y quién es Dios para mí? Así que esta historia de Abraham, hermanos, que no terminamos de tratar en este día, nos lleva a considerar nuestro propio peregrinar, nuestra propia experiencia como extranjeros. Quizá una de las experiencias más dolorosas es que un día llega el momento en el cual alguien te hace sentir extranjero en donde tú creías que pertenecías, en donde tú sentías y te dabas por seguro de que de allí eras. Quizá una de las experiencias más duras en la vida es que no sientas que tu propia casa es tu casa, que aquello por lo cual pagaste no es tuyo, que aquello por lo cual sufriste, padeciste insomnio, que cuidaste por noches enteras en una ocasión de enfermedad, un día te voltee a ver y te diga: no me importas. Así que pensemos en cómo la fe nos lleva a esta forma de total y plena dependencia en la gracia fiel, soberana de aquel que nos llamó, de la misma manera en que fue llamado Abraham, de la misma manera en que fueron llamados los patriarcas, Isaac y Jacob. No es un Dios diferente, es el mismo Dios con el cual estamos tratando nosotros, y no eran superhombres ni hombres sobrenaturales ni superdotados, eran hombres comunes y vulnerables, incluso hasta en quiebra, como nosotros. Así que teniendo esto en mente, hermanos, busquemos madurez en nuestra forma de creer en el Señor. Clamemos por Dios, clamemos a Dios por madurez en nuestra vida. Clamemos al Señor que nos ayude a descansar de manera cada día más plena y absoluta en su gracia, en su misericordia, en su fidelidad. Amados hermanos, buenas noches. Es una bendición y una satisfacción muy grande saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para animarles a acompañarnos en nuestras celebraciones que estamos llevando a cabo de manera virtual. Nuestra transmisión es a través de nuestro muro de Facebook,
el muro personal de Ricardo Aquino Alfaro o Pastor Aquino, y es abierto al público. Y también pueden visitar nuestro canal de YouTube buscándolo como Presbítero Aquino, y pueden por favor darnos like y darnos seguir o suscribirse para recibir notificación de nuestras transmisiones. Cada estudio que estamos realizando, cada estudio bíblico, tanto de hombres como de mujeres, cada conferencia que estamos llevando a cabo, que nos han hecho el favor de invitarnos a impartir, así como también la celebración del culto dominical, nuestra celebración de adoración y proclamación de cada domingo a las 12 del día durante todo este tiempo de cuarentena, están en nuestro muro y también ha sido subido a nuestro canal de YouTube, Presbítero Aquino. Les animamos a acompañarnos, a seguirnos, pero también a suscribirse a nuestro canal y darles like y tratar de recibir o estar al tanto de todos los temas que estamos compartiendo. Y nos ponemos a sus órdenes también, iglesias, pastores y ministerios, para continuar sirviendo al Señor en la proclamación del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por sus comentarios y gracias por las palabras que nos dejan. Son de gran ayuda, de gran bendición, y lo único que buscamos es dar gloria a Dios clara y abiertamente en este tiempo de dolor, compartir una palabra de esperanza, una palabra de consuelo y de aliento, y también abrazar a través de la adoración de una manera sincera, entrañable, a todos aquellos que están anhelantes de escuchar un mensaje de fortaleza, de certidumbre, fundado en la misericordia, en la gracia, en la fidelidad de las promesas del Dios que nos ha llamado a través de su Hijo Jesucristo. Gracias por acompañarnos, por visitar tanto nuestro muro de Facebook como también nuestro canal de YouTube y dejarnos allí sus comentarios. Les abrazamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, buenas noches.